señoras y señores, disculpen la demora, entre los problemas técnicos también estábamos esperando a una persona que se incorporase, que no ha podido todavía, lo hará en el transcurso del acto, porque está en atasco, en este Madrid nuestro tan concurrido y con la lluvia. Bueno, es una ocasión feliz, estoy encantado de saludarles como presidente de este centro asturiano, Valentín Martínez Otero, y darles la bienvenida a todos a este rinconín de Asturias en la capital de España. Un centro que es verdaderamente antiguo, la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, y son muchas, si contamos las que hay en América, en Europa y en España, no solo los centros asturianos, me refiero a todos. De manera que muchas gracias a los amigos, a los socios del centro asturiano, a los amigos de Asturias, que son todos ustedes, también a los amigos y personas cercanas, de un modo u otro, a la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. También queremos pues, agradecer a aquellas personas que se han excusado, que no han podido acompañarnos. Mi satisfacción es muy grande. Ahora se incorpora el doctor Miguel Ángel Bermejo y su esposa, muchas gracias, también de la asociación, porque hoy nos acompaña una persona excepcional, después se referirá a ella el doctor Sáez, y es doña Rosario Abreu, que es presidenta de Medicina Escolar y Salud también Escolar y Universitaria de Europa y de Portugal, con la que hemos compartido. Yo también he tenido la fortuna, igual en Portugal que aquí en España, y la verdad que es una satisfacción que haya venido este proceso para este acto tan entrañable, tan emotivo y al mismo tiempo solemne. Mi saludo cordial igualmente para las demás personas que me acompañan en la mesa. Por un lado el doctor don Miguel Fuentes Rodríguez, que hoy será nombrado asturiano adoptivo en Madrid, gracias también a sus familiares, amigos todos por supuesto, pero singularmente su esposa, doña Carmen, que nos acompaña. También a su derecha, que es sobradamente conocido, don Antonio Sáez Crespo, y se incorporará don Ricardo Becerro de Bengoa, pero que está en un atasco, como les decía al inicio. Y más adelante les presentaré con mayor detalle, porque este acto realmente tiene una estructura doble, según hemos acordado, ¿no?, en un marco de flexibilidad. Por un lado habrá una conferencia que ya se anuncia con este luminoso cartel, con esta proyección, sobre un tema de muchísima actualidad y muchísimo interés para todos, como es la ergonomía, un término de origen griego, si no recuerdo mal, el doctor nos corregirá, nomos ley, ergon es lo relativo al trabajo, ¿no? Estudiábamos también en la Facultad de Psicología, pero nunca con la actualización que el doctor Fuentes le da a todo lo que hace, como sabemos muy bien en esta casa, por esas magistrales conferencias que nos ha impartido. Y muchas gracias también, siguiendo con nuestra presentación, a don Andrés Menéndez, a la derecha de la mesa, desde mi perspectiva, presidente adjunto, por acompañarnos, como en tantísimos actos, ¿no? Incluso en algunos pues ha presidido o copresidido estos encuentros de educación y salud de los que estamos tan orgullosos. Y a mi izquierda, igualmente en el extremo, pues está doña Pilar Riesco, que es nuestra secretaria general de esta casa, de este centro asturiano de Madrid. Bueno, yo, como les digo, voy a reservar unas palabras que tengo aquí anotadas y dirigidas pues, a lo que representa este título y singularmente el doctor Miguel Fuentes, pero quiero hacer una sumaria presentación de su persona según hemos acordado. Y en este sentido, antes de dar inicio a su conferencia, hay que decir que es diplomado en enfermería. He resumido muchísimo su extenso y fecundo currículum. Ayudante técnico sanitario, diplomado en podología, podólogo, técnico ortopédico, experto universitario en biomecánica y ortopedia del pie, máster de investigación en cuidados de la salud, doctor con sobresaliente cum laude, profesor titular,
coautor de proyectos de innovación docente, investigador principal en investigaciones financiadas sobre temas de su especialidad, autor y coautor de libros y artículos publicados en revistas científicas, miembro de diferentes comisiones para la gestión docente y académica, fue director desde el 75 al 88 del Servicio de Podología del Club Atlético de Madrid, posee dilatada experiencia en la gestión profesional y en la gestión de centros sanitarios, miembro del Grupo de Gestión Sanitaria del proyecto de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense. Ha sido también presidente de la Asociación Nacional Centro Español de Investigaciones del Pie, miembro fundador de la Asociación Española de Podólogos del Deporte y en el plano profesional, jefe de servicio de podología de la clínica CEMTRO, con M, CEMTRO. Ha sido redactor jefe de la revista del Centro Español de Investigaciones del Pie, Premio Nacional de Investigación Podológica del Centro Español de Investigaciones del Pie, director del estudio epidemiológico de las lesiones podológicas en carreras de larga distancia, secretario de la Revista Internacional de Ciencias Podológicas, también de la Complutense, miembro de numerosas asociaciones, entre las que destacamos su condición de socio de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Como ustedes pueden suponer y saber, realmente es un lujo para nosotros contar con Miguel, con el doctor Fuentes, porque verdaderamente nos ilustra siempre y eleva el nivel cultural y científico de esta casa con sus contribuciones, con su apoyo, que es mucho y muy continuo. De manera que muy agradecidos, y yo, si no hay ninguna otra intervención en este momento, en esta primera parte del acto, pues le daría la palabra, invitaría también a mis compañeros a que descendamos para contemplar mejor, al menos vosotros, esta proyección y después continuamos con el acto. No sin antes reiterarles el agradecimiento y la satisfacción que supone el que estén con todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos y bienvenidos. Y en principio, lógicamente, agradecer las palabras de bienvenida que nos da el presidente de este centro, que nos acoge siempre, yo lo digo, nos acoge como si estuviéramos en casa. Y luego, además, es que nos despiden para volver, y así, reiteradamente y de forma continua, pues curso a curso, nos estamos viendo una vez al mes en estos encuentros de educación y salud. Por eso, gracias. Se oye muy bajito, ¿eh? Sí, pues no se preocupe, que elevo la voz, que no pasa nada. No, es que yo estoy un poco teniendo de todo. Bien, pues entonces les decía que gracias al presidente por estos encuentros que tanto el Centro Asturiano de Madrid como la Asociación Iberoamericana y la Española de Salud. ¿Sí? Un segundo. ¿Sí? ¿Sí? Mejor. Aquí, va, ya está. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? No. Este no. ¿Sí? Este sí. ¿Ahora? ¿Sí? Perfecto. Sí, parece que voy a cantar. Bueno, puedes cantar también. Me provoques a mí. Entonces terminamos todos cantando el Asturias Patria. ¿Seguro? Bien.
Pues como les decía, estos encuentros de salud, educación que venimos dando desde hace ya unos cursos atrás, pues hoy, justo formando parte de un acto entrañable que dejaremos para después, en que me nombran asturiano adoptivo, pues voy a darles una charla que va a ser un tanto somera de lo que pueda ser la ergonomía. La ergonomía, que todos sabemos lo que es, lógicamente, yo les titulo aquí que es la ciencia del mínimo esfuerzo. Y verdaderamente para eso se creó, para tener un mejor rendimiento en todos los órdenes y conceptos de nuestro entorno, para que nuestro organismo se resintiera lo menos posible. Y luego hay otro término que al final indicaremos algo de él, disergonomía, que es que cuando no se hacen las cosas bien, pues entonces la situación se crea en que puede haber una patología no requerida. Y a esto es a lo que nos vamos a referir hoy de una forma un tanto genérica, y luego ya en otras charlas, más adelante, haremos lo que nos dé de sí, haremos algo más pormenorizado de lo que pueden ser aspectos ergonómicos, tanto en el niño, que es en lo que nuestra entidad y asociación luchamos, en los jóvenes igualmente, incluiremos a los adultos y a los mayores. Y así a ver si todos andamos ergonómicamente. Bueno, tampoco va, ha pasado. Lo anterior que ha pasado no tiene importancia porque es la bibliografía en la que me he documentado, que lógicamente esta referencia se les puede pasar en cualquier momento, pero vamos a entrar en el medio de la cuestión. Y sin dilación, ergonomía, como ya decía el presidente don Valentín Martínez Otero, efectivamente viene del griego, y de ergon trabajo y nomos ley. Bien, pues una asociación internacional de ergonomía que se creó posteriormente al año 47, que fue cuando un fundador, que ya veremos, creó este término para hacer que en el trabajo se rindiera mejor y con más seguridad, nos indica en esta definición, yéndome lógicamente a los diccionarios, que es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para el trabajo, los sistemas, productos, ambientes, etcétera, sin limitación física y mental de la persona. Posteriormente se creó la Asociación Española de Ergonomía ya en el año 1964 y nos indicaba de la ergonomía que la adecuación de los productos, sistemas, entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de los usuarios era ideal el conocimiento para hacer que su eficacia, seguridad y confort fuera llevado a cabo. Esta misma asociación, en la actualidad, la Asociación Española de Ergonomía, dice que es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar, que es realmente lo que ha aportado últimamente a la definición anterior del año 64. Y luego lo que indica igualmente es que optimiza los recursos con eficacia, seguridad y bienestar. En la Real Academia de la Lengua Española, en el año 93, nos decía sobre la ergonomía que eran datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre hombre y la máquina. Y realmente este era el principio de su creador, Murray, para los principios ergonómicos en que el individuo podía rendir mucho mejor si se le facilitara que el rendimiento en la máquina estuviera con unas condiciones más adecuadas a su situación personal. Luego ya posteriormente, en el Diccionario Español de la Lengua, en el año 19, en el 2019, actualmente, pues yo les indico que es un estudio de adaptación de máquinas, muebles, utensilios a las personas que las emplean habitualmente para lograr un mayor confort, comodidad y eficacia. Bien, aquí ya nos indican algo que nosotros
no en la fábrica, no en la empresa, no en los talleres, utilizan los que son profesionales, sino también lo que esos muebles, esa mayor comodidad a los sillones, a los elementos que podemos tener en casa, nos ha metido, sin saberlo o sin quererlo, en una ergonomía doméstica. Y a esa ergonomía doméstica es a la que yo me refería, que nos vamos poco a poco a introducir en lo que nos pueda a nosotros interesar más en los principios de casa, además de los de trabajo. Definiciones de los diccionarios de ciencias de la salud, dos cositas breves. El de Salvat, de hace ya 50 años, del 77, que sobre ergonomía decía que es una ciencia que estudia la economía del rendimiento humano. Muy sencillo, pero realmente era para lo que se creó. Y luego ya en el diccionario médico científico y divulgativo de los años 2005, por los profesores catedráticos Álvarez Uría y Riera Rovira, de la Universidad de Oviedo, como no, pues nos indica que es el estudio de la forma de rendir adecuadamente en el trabajo, y ahora ya nos indican aquí, como personas que están interesados en la ciencia de la salud, sin que suponga un peligro o alteración para la misma. Cosa que antes Murray ni sus coetáneos habían, ni mucho menos, dignado a pensar, puesto que realmente se suponía que si las cosas se hacían ergonómicamente también, no había posibilidad de problemas posteriores. Objetivo que yo les voy a indicar con esta charla, pues lógicamente de lo que hemos visto anteriormente y nos han aportado los diccionarios y más, pues yo les indico un objetivo general, que es que la ergonomía es adaptar pues el trabajo a las capacidades y a las posibilidades del ser humano. ¿Para qué? Para mejorar su rendimiento. Y aquí les incluyo algo importante que no decían los autores anteriormente. Sin lesión. Es lo más importante, que no haya lesión. Bien, pues trabajo en ergonomía, ya afortunadamente desde las empresas, que es por donde se creó esta ciencia, joven todavía como veremos, los ministerios de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social, es decir, la administración en nuestro país y en otros muchos, pues ya tuvo la necesidad de crear y fomentar esta situación para favorecer al trabajador. Y así en los planes nacional de seguridad y salud en el trabajo, que se iniciaron en el año 2013 a este nivel y se piensan terminar en el año 21, donde se incluirá una memoria elaborada en todos estos años, pienso que nos va a dar pauta para que la ergonomía sea una ciencia afincada. Yo aquí les pongo empresas, administración y domicilios. Domicilios me refiero a la propia casa, nuestra casa. También tenemos que actuar en ergonomía en nuestra casa, y todos lo sabemos y lo vemos, sin tener casi idea del por qué. Pensamos que son los avances tecnológicos, pero también ergonómicos. Vemos que ahora las puertas prácticamente se cierran y no hacen ruido. Vemos que la ergonomía en la cocina, por ejemplo, de nuestros domicilios, ha evolucionado muchísimo. Quizás el lavavajillas es lo que más cuesta trabajo, ¿no? Porque hay que... A mí el lavavajillas es lo que más trabajo, y la plancha tampoco, ya avanzaremos en ello. El colchón, por ejemplo, cada vez son de unos materiales más ergonómicos y con unas prestaciones infinitas. Bien, pues en el domicilio es donde nosotros, como les decía, en otras charlas haremos hincapié. Realmente la ergonomía se puede aplicar afortunadamente a cualquier estudio. ¿Por qué? Porque además los autores son muy diversos y prácticamente de todas las profesiones se han cogido, como ven, autores que puedan dedicar a los programas ergonómicos una situación idónea para la empresa, etc. Algo de historia. Pues se plantea
a comienzos del siglo XX es una disciplina ya que se detalla después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los ingenieros, que son los que era necesario avanzar en maquinaria, pues con leyes fisiológicas y psicológicas del comportamiento humano, pues delimitaron operativamente solicitudes y condiciones para el medio. Generalmente la primera sociedad que todos recordamos y que está bien descrita fue en el año 49, o sea que también les decía que es una ciencia realmente reciente, solo tiene 70 años aproximadamente, ¿no? Y fue gracias a Murrell que con ingenieros, fisiólogos y sociólogos, nada más realmente, empezó a indicarnos lo que podía ser la adaptación al trabajo y a las personas. ¿Cómo trabajamos y cómo actuamos en ergonomía? Pues lógicamente tiene que haber un ajuste respecto a las personas y al trabajo y un ajuste entre las tareas, las necesidades y las posibilidades adaptadas a las dimensiones físicas, psicológicas y organizadoras o organizativas del entorno. Entonces, fíjense ustedes si vamos imbricando cualquiera de estas situaciones, la cantidad de posibilidades que nos puede dar la ciencia ergonómica a la hora de cualquier estudio mínimo que sea. ¿Cómo programamos en ergonomía? Pues para ser una forma muy genérica, pues las condiciones favorables que la empresa o el local pueda disponer. Estos autores estudian las posibilidades con aspectos tangibles. Claro, hay que medir, hay que mesurar, hay que planificar, hay que plantear, etcétera, etcétera, para que luego la actuación en ergonomía tenga una programación sobresaliente. Lógicamente las empresas tienen sus comités. Estos comités de empresa y estos comités en el trabajo para seguridad, para higiene, para en el propio trabajo, es una técnica preventiva. Y aquí ya se ha incluido, efectivamente, una técnica de prevención de accidentes, riesgos, etc. Lo ideal es evitarlos, pero efectivamente cuando hay una situación que puede ser por masificación, por mal planteamiento, no se evitan, pues por lo menos que estos accidentes sean mínimos y que lo ideal sería que no se produjeran, pero si son mínimos, pues son achacables fácilmente. Por eso yo les decía, de la casa. En la casa tenemos que tener un buen raciocinio de lo que pueden ser los procesos ergonómicos de nuestras habitaciones, del baño, por ejemplo, que en el baño se producen muchísimos accidentes laborales, caseros, que son los que van a llenar muchas veces de urgencias las clínicas y los hospitales. Los accidentes caseros, desde un simple corte, bueno, no se han inventado todavía los cuchillos que corten el jamón y el salchichón y no te corte el dedo, pero todo se andará. Bien, pues estos comités de empresa, estas empresas, hacen que haya un proceso ergonómico a la hora del diseño de cualquier planteamiento en la fábrica, en la empresa de la ideología o de la etiología que sea. Fíjense, o fijaros, la cantidad de especialización ya, actualmente, pues esto está actualizado, que tenemos de áreas de ergonomía aplicada a la biométrica, al ambiente, al concepto de la concepción, a la seguridad y prevención, a la concepción, a una ergonomía más específica, que es la minusvalía, discapacidad infantil y escolar, etc. Y esto es importante porque todas estas personas que tengan una situación de discapacidad deben de estar integrados en la empresa y que la empresa debe también tener la obligación de aportarles la máxima seguridad. Igualmente una ergonomía correctiva, etc. O sea que tenemos multitud de disciplinas para poder trabajar.
Como es mi ámbito, la podología, pues ¿yo qué incluyo? Pues muy sencillo, la ergonomía en las enfermedades ocupacionales más frecuentes en mi profesión, que es la podología, como ustedes conocen. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo, después de una introducción a los alumnos de podología de cuarto grado, pues se les hace con unas referencias bibliográficas que luego ellos pueden ir ampliando lógicamente, la posibilidad de llegar a un estudio ergonómico en las mejores condiciones ambientales y personales de su trabajo, en una clínica podológica. Entonces ellos desarrollan perfectamente bien el trabajo para mejorar las condiciones del trabajo, que tengan un bienestar físico, mental y social, minimizar costes humanos, mejorar los recursos, etcétera, etcétera. Sobre todo para que en la clínica o en su medio de trabajo, que es donde van a pasar cantidad de horas, estén en las mejores condiciones y ellos mismos se lo van a programar bien en un local que alquilen, bien en un local que adecúen para desarrollar su trabajo. Hablábamos también en el título de la charla de disergonomía. No figura todavía, figurará, pero todavía nos adelantamos un poquito y es un término que no figura, pero es lo contrario a la ergonomía. Del griego dis, que es alteración, que es patología, un trastorno, ¿verdad? Bien, pues entonces hablar de disergonomía sería hablar de una desviación de lo aceptable como ergonómico o confortable para la persona en su labor, es decir, que implica factores inadecuados del sistema hombre y máquina que aumentan la probabilidad de desarrollar la patología, algo indeseado. Por eso decíamos ergonomía versus disergonomía, es decir, lo contrario. Y les pongo un pequeño ejemplo que todos entendemos de disergonomía. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Sí. Que es la influencia, por ejemplo, de una posición de carga con respecto al consumo de oxígeno que todos en muchos momentos hemos aplicado, de llevar una mochila a llevar un maletín. Bien, pues las referencias de carga son, en la mochila es el mínimo consumo de oxígeno, que es un 100%, la carga en bandolera de ese mismo peso puede suponer ya un 182%, un aumento considerable, y fijaros, el llevar un maletín conlleva ya un tanto por ciento de 241. O sea que importante el hecho de cómo llevar o cómo repartir la carga de una forma tan sencilla como puede ser llevar una maleta. Y un estudio también muy sencillo, pero los hábitos en la forma de sentarse. Es algo que todos sabemos, es algo que todos andamos detrás de nuestros niños, yo ya de los nietos. Yo siéntate bien, y ponte bien y no sé qué y tal, pero todos muchas veces somos capaces de estar tiempo sin estar bien sentados, que es lo más fundamental, sentarse bien y acostarse bien, y a veces no lo hacemos bien. Bien, pues este estudio de hábitos de forma de sentarse sobre 378 trabajadores corresponden a la observación. Y fíjense ustedes, el primero, un 15%, se sientan en el borde del asiento. Fatal, ¿verdad? Un 52% tampoco lo hacían nada bien en la mitad del asiento. Un 33% en el fondo del asiento. Esto es mejor. Un 42% se inclinan sobre el respaldo. Esto solo lo hacemos cuando a veces estamos en una posición que necesitamos un relajo, un relax de unos segundos para cambiar la postura, pero no de forma habitual. Y un 40% apoyaban los brazos en la mesa. Es decir, que esto nos indica que efectivamente el apoyo de los brazos, si no lo tenemos en el sillón, generalmente la gente buscaba el apoyo durante un tiempo determinado en que fuera por lo menos en los brazos, porque eso efectivamente está demostrado que cansa menos. Igualmente, este estudio realizado en esta época fue en las posiciones discales
sobre todo de la columna lumbar. ¿Y por qué la columna lumbar? Porque es la que más sufre de nuestro organismo. Lógicamente, la charneada lumbosacra L4, L5, S1 es una situación con una disposición, una curva fisiológica que hace una lordosis compensatoria de la lordosis de las cervicales, una cifosis en las dorsales y una cifosis igualmente en el sacro. Bien, hacemos estas curvas para que tengamos una adecuación a la hora de que nuestro aparato locomotor rinda con mejores condiciones. Bien, pues en la situación de estar sentado, ¿cuál es el apoyo máximo que puede tener en la charnela lumbosacra, es decir, en las últimas vértebras lumbares, L4, L5, con la primera sacra? Pues nos indicaba que había una presión en newtons al estar, por ejemplo, de aproximadamente 500 newtons con los brazos suspendidos, un poco menos escribiendo, un poco más teniendo los brazos mecanografiando o al ordenador, sin apoyo en los brazos, menos presionando un pedal, mucho menos relajado. Bien, esto nos da pie a que efectivamente, aun estando sentado, esta situación orgánica de nuestra columna lumbosacra sufre, fíjese, aun estando sentado. Bien, pues entonces, lo que vamos a entender fácilmente de un estudio ergonómico de una silla cualquiera es las posiciones para guardar un equilibrio con respecto del sillón y la mesa. Pues hay unos promedios, que nos dan estos autores que a la hora de comprar la silla nosotros la tenemos que adaptar, porque no es lo mismo que la adapte una persona que es más bien bajito como yo a una persona que es más robusta. Entonces lo tendrá que adaptar en altura, en el asiento, etcétera, como ahora veremos. Pero es fácil, porque realmente es hacer que en el asiento haya el muslo esté en posición recta con respecto al eje de la pierna, que haya un apoyo podal, es decir, que mejor con una referencia de apoyo en el pie para que así no estén las piernas colgando, que se puede desviar así, en esta posición, el brazo aproximadamente unos 20 grados hacia adelante y en aducción con B, que es la separación, en unos 15-20 grados en este sentido. Esas serían las posiciones cómodas, de que estás así, efectivamente, sino aproximadamente con los brazos extendidos en unos 15 grados en separación, que es la aducción. Nunca en la posición de abajo, efectivamente, que estamos muy incómodos, muy bajos, efectivamente la rodilla está más alta que la parte posterior, que nunca debe ser, debería estar acogida como se ve en la imagen de la derecha. Bien, pues entonces, recomendaciones ergonómicas en una silla, cualquiera de estas actuales, que es regular la altura, el asiento, el respaldo, los apoyabrazos y el apoyo cervical. Fíjense, de estas imágenes, la peor sería la del puesto de trabajo donde sientas en la zona más distal de la silla, ¿verdad? Y además puede pasar. Bien, pues la altura es regulable. Pues entonces regulamos la altura a que el muslo esté en posición de 90 grados aproximadamente, paralelo al asiento, con la pierna en vertical unos 90 grados. Si la ponemos la silla excesivamente alta, estaremos con la altura, del asiento excesivamente alta, estaremos con las piernas colgando, lo que nos da un déficit circulatorio, sobre todo problemas en la corva o en el hueco propincio. Que sea un asiento duro, pero a la vez que pueda tener ese mismo asiento, pueda tener la función de cierta elasticidad a la hora de podernos sentar y a la hora de podernos levantar, sin que sea un asiento rígido, es decir, que tenga
un vástago para poder adecuar en nuestro peso a las condiciones exigidas. En la segunda parte que indico ahí sería el asiento. El asiento pues debe ser que llegue hasta la corva nomás y que en esa zona distal del asiento pues que esté recogido y almohadillado, duro pero almohadillado para que sea confortable. Si está muy próximo a la corva, pues pasaría lo mismo que anteriormente. Daría problemas circulatorios y estar sentado durante horas en esa silla sería agotador y con problemas. La solución siempre es regular bien lo que va a ser. Nos pasa lo mismo muchas veces cuando cogemos un coche que es nuestro, lo tenemos muy bien adecuado el asiento a nuestro régimen de poder conducir, y cogemos otro coche hasta que lo vamos adaptando a nuestra situación, pues nos cuesta un poco de trabajo. La columna lumbar que esté recogida en la parte posterior, y lógicamente si ahí vamos a tener una lordosis, ahí ese asiento normalmente va a tener la capacidad para acoger esa zona de la columna, esa capacidad envolvente que va a tener que la columna al apoyar vamos a estar mucho más cómodos. Si no fuera así, parece que nos despide el asiento y no vamos a estar cómodos, ¿verdad? La adaptación del apoyabrazos es importante porque si ponemos los brazos muy elevados nos va a dar problemas de cervicalgias y en toda la musculatura del cuello, es decir, el trapecio, el angular, sobre todo musculatura, que luego acabamos con un cansancio y necesitamos relajar, etcétera, ¿no? Bien, pues entonces, que sea justo el apoyo adecuado a nuestro brazo, sin forzar en ningún momento lo que va a ser un despegue excesivo y que nos eleve el hombro para que así estemos excesivamente cómodos. No sentarnos apoyando la parte posterior con los apoyabrazos en esa misma situación, que es donde vamos a estar más tiempo, estudiando, escribiendo, etc. Y luego, por último, el reposacabezas, que yo sí lo indicaría en sillas donde ustedes van a estar tiempo trabajando, porque de vez en cuando conviene el apoyo de estas, otra vez, lordosis, en este caso cervical, que tenga un apoyo para que esas vértebras no tengan tanta tensión y los paravertebrales, tanto de un lado como de otro, mantengan un tono más relajado. Y esa ya sería una solución de relajamiento, que para echar una siestecita de vez en cuando nos puede valer perfectamente. Bien, pues fíjense lo que es aquí ya bien diseccionado, lo que es el asiento y la mesa de cualquiera que nosotros vamos a plantear un trabajo, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, etcétera, como pues teniendo unas mínimas nociones de adaptación del individuo a lo que vamos a necesitar, en este caso sería un sillón, pues tengamos en cuenta lo que nos indica el fabricante y lo que nosotros conozcamos. Bien, pues dentro de la podología, retomando el tema de mi profesión, pues hay que prevenir, lo que les decía a estos alumnos de cuarto de grado, las afecciones más usuales en el desempeño de la práctica podológica, porque eso es importantísimo. Son tantas horas trabajando en un mismo local, en la clínica, que le pasa lo mismo a los odontólogos, por ejemplo, pues que estamos en unas condiciones muy similares, en espacios más o menos reducidos, y tenemos que tener suficiente ventilación, posturas adecuadas para no caminar indebidamente, en asientos que conlleven una práctica clínica en las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Las camillas simplemente con las que exploramos, pues cada uno tiene una altura para explorar, pues las tenemos que poner a la altura adecuada, no es lo mismo que explore una persona que es más baja, que es más alta, que sea más alta, y entonces todo eso
lo tenemos que estudiar para hacer o planificar una clínica ergonómicamente adecuada. Desde la ergonomía nosotros, sin saberlo, hacíamos la forma de elevar pesos, que a veces teníamos una faja, o necesitamos una faja para impedir que tengamos problemas lumbares, por ejemplo, que es una patología importante. ¿Quién no ha tenido un episodio lumbar de los que estamos nosotros aquí? Pues casi todos, por desgracia, más o menos sin intensidad, pero es una patología importante también. Bien, pues fíjense lo que puede ser de una maniobra correcta al agacharse, a coger la maleta, al estar en el estudio con la mesa y nuestro ordenador trabajando, etcétera, etcétera, y que muchas veces, conduciendo, leyendo, etcétera, tumbados incluso, y que muchas veces pues no nos fijamos, no nos damos cuenta, y de ahí vienen muchas algias y muchas contracturas, incluso en casa. Esto, como ven, es un aplicador de sidra ergonómico. Apretamos un botón y sale disparada la sidra contra la sidra, una bebida nuestra, contra el vaso, y solamente con el dedín es más que suficiente. Igual, lo mismo, pero esta es la posición que yo creo que es ergonómica. Y es como mejor sale la sidra. Y luego, además, los entendidos dicen que es como mejor sabe la sidra. No como sale, sino como sabe. Bien, pues estos culines, que este estanciador ergonómico seguro, que lo hemos estudiado muy bien, nos aporta, pues creo que es ideal para cualquier otra actividad. Termino con esto, agradeciendo como siempre al Centro Asturiano las invitaciones tan amables, las atenciones que todo el personal nos dispensa, y a todos ustedes y amigos, familia y demás, pues muchísimas gracias por la atención. Gracias. Sí. Ricardo, por favor. Ricardo. Pues vamos, por favor. De luego nos vemos. Bueno, pues muchas gracias a todos, particularmente al doctor Fuentes por esta extraordinaria conferencia, breve, pero muy útil, realmente de utilidad cotidiana, más allá del ámbito laboral, como él decía, y son consejos que nos vienen muy bien, porque bueno, el que tiene la fortuna de trabajar, por ejemplo, pues pasa fácilmente, aunque se propone reducir la jornada laboral, pero unas 40 horas. De manera que estas recomendaciones vienen muy bien, y además si lo extendemos al ámbito doméstico, como decía el doctor Fuentes, pues nos podemos imaginar que verdaderamente son consejos muy prácticos. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo, también al secretario de la asociación aquí presente y a los otros miembros que nos acompañan, del Centro Asturiano de Madrid y de la Asociación de Medicina y Salud Escolar Universitaria.
Hoy, realmente en Madrid, o mejor aún en este pedacín de Asturias, en la capital, que es el Centro Asturiano de Madrid, con las fiestas navideñas ya en el horizonte cercano, nos reunimos, como es sabido, para honrar modesta, pero entrañable y sinceramente, a un hombre, a un amigo, a un profesor, al doctor Miguel Fuentes Rodríguez, a quien se nombra asturiano adoptivo en Madrid, un título propuesto por nuestra comisión de galardones, que después se ratificó por unanimidad por la Junta Directiva. Un título que se otorga porque se merece. El criterio justo, aunque no jurídico, por el que adquiere esta identidad es la gratitud. Gratitud por el servicio intelectual realizado, por su valiosa colaboración con este Centro Asturiano de Madrid, sobre todo, aunque no exclusivamente, por su contribución humanística y científica a través de los encuentros de educación y salud, en cuyo marco también pues, nos ha brindado esta magistral conferencia. Unos encuentros distinguidos por el compromiso con la mejora de la calidad de vida. Ya llevamos varios cursos con estos celebrados encuentros, fácilmente desde el año 2015. Y con Miguel queremos agradecer también la participación de todos los compañeros, de todos los amigos, extraordinarios profesionales de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, que han pasado por esta tribuna y han compartido sus muchos conocimientos y su larga experiencia. Singularmente va nuestro agradecimiento al presidente de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, el doctor Antonio Sáez Crespo, también asturiano adoptivo en Madrid. Gracias a todos los que generosamente nos habéis instruido con vuestro saber, a los que nos habéis acompañado y a los que lo haréis en próximos cursos. Obviamente queremos dar continuidad a los encuentros. El asturiano se distingue por el amor a la tierrina, la que lleva consigo allá donde va. Asturias, patria querida, con la que vibra el alma, acaso más desde la distancia. La identidad de Asturias, como la del asturiano, no se entiende cabalmente, salvo desde la disparatada excepcionalidad nacionalista, sin el resto de España. El ser de Asturias y del asturiano alcanzan su pleno sentido en y desde España, de la que orgullosamente formamos parte. Más aún, los orígenes de la nación española se localizan en el reino de Asturias, y si la realidad se sigue tensando, tal vez llegue la hora de reivindicarlo. Miguel, nos sentimos felices, orgullosos de tenerte entre nosotros. Hoy se formaliza lo que ya era una realidad cordial, una realidad del corazón. El Centro Asturiano de Madrid, agradecido, te entrega este título de gratitud, de admiración y de afecto. Don Quijote nos recuerda que la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Pues bien, aquí la virtud vale para obtener este estatuto de asturianía. Eres nombrado hoy asturiano adoptivo, una naturalización que adquieres no por derecho de sangre o de suelo, sino de mérito, una condición identitaria que, lejos de menoscabar la que ya tienes, la enriquece. Que disfrutes mucho con tu familia y tus seres queridos en Llanes, donde tienes casa, y por supuesto con nosotros, que siempre contamos contigo. Gracias. Pero permíteme ahora, antes de que te entregue el título, que presente, siquiera sea brevemente, a tus presentadores, porque a ti ya te presentamos antes. Y además ahora se nos ha incorporado, como digo, Ricardo. Bueno, pues voy a comenzar, según el protocolo que habíamos establecido, por el doctor Antonio Sáez Crespo, asturiano adoptivo en Madrid, como queda dicho, catedrático jubilado de Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid, que va a intervenir seguidamente. Codirige desde hace años los encuentros de educación y salud de este centro asturiano. Yo creo que son pues 4 o 5 cursos ya, 4 o 5 cursos. El tiempo vuela. Por los que han pasado, como he dicho, pues muchísimos ponentes, alguno aquí presente, como el doctor Bermejo, y de gran calidad todos ellos en sus respectivas especialidades. El doctor Sáez es presidente de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, una organización científica, bueno es que se recuerde,
que trabaja por la defensa de los derechos a la educación, a la salud y el bienestar de los escolares y universitarios. Yo me atrevería a decir que casi desde la cuna hasta la sepultura, porque en este tiempo de educación permanente, educación continua, es una pena que la educación se circunscriba a la escuela todavía. Nosotros trabajamos mucho en pedagogía social y se extiende a todo el discurrir de la vida, también a las personas mayores. En cierto modo, nuestra institución hace una labor socioeducativa. Y, por tanto, esta asociación lleva la voz de los escolares, jóvenes y personas a la comunidad internacional. Una prueba es que hoy nos acompañe la presidenta de esta asociación mundial para Europa y para Portugal, ese querido país hermano que es Portugal. Y una asociación que está integrada en las grandes redes internacionales desde hace muchos años, en la OMS, en la UNESCO, en el Consejo de Europa, en la Asociación Iberoamericana de Medicina Escolar, etc. Y colabora con organismos e instituciones nacionales e internacionales como la UNESCO, la UNICEF, Consejo de Europa, Unión Europea, OMEP. Esto lo conoce muy bien el doctor Sáez y por lo mismo pues quería recordar estos breves datos de tu brillante currículum con el agradecimiento de siempre, Antonio. Y en lo que se refiere al profesor doctor Ricardo Becerro de Bengoa, Vallejo, bienvenido, Ricardo. Tengo que decir que es socio, igual que su esposa aquí presente, la doctora Marta Losa, además ella asturiana de nacimiento, Marta Losa Iglesias. Ricardo es diplomado en enfermería, diplomado en podología, licenciado en documentación, doctor en medicina pediátrica por Nueva York, doctor honoris causa también por la misma universidad, doctor por la Universidad de Alcalá, director del Departamento de Estudios Internacionales de Nueva York, concretamente en el Colegio de Podiatría Médica, catedrático de universidad, y entre sus líneas de investigación destacan las ciencias podológicas, la fisiología del ejercicio y la biomecánica clínica, así como la actividad física en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad. Cualquier día te emplazamos para que nos des una charla, Ricardo, y es verdaderamente un honor el contar con todos y con vosotros en particular, de manera que, como estaba previsto, yo les cedo la palabra para que digan lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Antonio Sáez. Bueno, pues después de lo que hemos oído a nuestro querido presidente, es una satisfacción personal e institucional el participar en este acto de homenaje al profesor doctor Miguel Fuentes Rodríguez con ocasión de la concesión del título de asturiano adoptivo en Madrid, y que es un honor acompañarle en este entrañable acto. Verdaderamente, para todos los que estamos aquí, pertenecemos al área sanitaria, para nosotros eres el gran maestro de la podología preventiva, por ello, y deportiva. Por ello, has presidido y presides el grupo de trabajo de podología deportiva, eres tesorero también de la organización nacional y miembro de la ejecutiva de la Asociación Española. Sus trabajos han sido tan cualificados y tan importantes que ya el 20 de noviembre del año 2012, en el marco del Congreso Internacional de Medicina Escolar y Universitaria, la asociación le rindió homenaje por su labor en materia de promoción del ejercicio físico, otorgándole la máxima distinción, que es la Medalla de Oro de la Asociación de Medicina Escolar. Hacer un resumen en estos breves minutos que me ha concedido amablemente el presidente de la mesa sobre la actividad desarrollada por el doctor Fuentes Rodríguez, verdaderamente sería, aunque solo fueran cifras, sería prolijo, y voy a hacer algunas de las constataciones más importantes o contribuciones que yo considero más importantes. El doctor Fuentes Rodríguez ha sabido durante
su estancia y responsabilidad en la Asociación de Médicos Escolares, Medicina y Salud Escolar y Universitaria, ha sabido estimular la investigación sobre los problemas más actuales, es decir, lo que va a venir en materia de la nueva salud pública, de la nueva medicina escolar, de la nueva salud escolar. Siempre ha sido un ferviente convencido de los beneficios que tiene para la salud asociados a la actividad física. Hoy, esto se está diciendo que hay que hacer actividad física, etc., pero estamos hablando de hace 30 o 40 años. Y la voz es la del doctor Fuentes. Y así recomendaba a los jóvenes que hagan por lo menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a la semana. Consciente del sedentarismo, fruto de los estilos de vida, la televisión, etc., que el sedentarismo ejerce un efecto negativo sobre el bienestar, pero es independiente de que se haga o no ejercicio físico. O sea, el ejercicio físico es positivo. El no hacer el sedentarismo de por sí ya es negativo. No podemos compensar la falta del sedentarismo haciendo ejercicio físico. El ejercicio físico, diferentes investigaciones que los ha ido durante estos años trayendo el doctor Fuentes, estar sentado acorta la vida de las personas al menos en 3 horas. Acorta en 2 años, estar sentado 3 horas al día, que como mínimo estamos 6. Otro año y medio de vida se puede perder por ver la televisión durante solamente 2 horas al día. Luego, si vamos sumando horas que vamos perdiendo, bueno, luego hacemos de sedentarismo, luego hago gimnasia o me apunto a un gimnasio, y nos dice el profesor Fuentes, no, ese daño ya lo tienes, puede ser todavía peor. O sea, el no hacer ejercicio durante 150 horas, el estar sentado durante más de 3 horas, el estar viendo la televisión durante más de 2 horas, el comportamiento sedentario acorta la esperanza de vida casi igual que fumar. Es decir, fumar, si viéramos qué acorta más la vida, fumar acorta menos la vida, es más beneficioso, no podemos decir beneficioso, acorta menos la vida que el no hacer ejercicio físico. Fumar solamente acorta la vida de 1,8 a 2,5 de años de vida perdido. Y es todavía peor la obesidad. Luego, si fuéramos, sería sedentarismo, obesidad, tabaco, serían en ese orden lo que nos ha... Para resumir, la actividad investigadora del profesor Fuentes la ha llevado a cabo, nos ha sido presentada en más de 11 proyectos de investigación y es miembro de varias líneas de investigación que aquí ya se han mencionado. Su calidad docente e investigadora le han llevado a ser profesor investigador de diferentes universidades nacionales, españolas y extranjeras, donde ha sido reconocido por sus conocimientos y la aproximación a la antelación a los hechos sanitarios que nos iban a acontecer. Es lógico, entonces, que el doctor Fuentes Rodríguez, al margen de ser muy querido y admirado por sus colegas y amigos, como podemos ver esta tarde en la sala, también haya sido objeto de los mayores honores y distinciones de nuestra organización. Es socio de honor, es presidente de honor y tiene la máxima condecoración, que es la medalla de oro de la asociación. También es el jefe de los servicios de publicación de la revista de Medicina y Salud Escolar en su tercera época. Toda esta magnífica trayectoria, voy terminando, toda esta magnífica trayectoria personal y docente no hubiera sido posible sin su esposa Carmen, que tanto ha colaborado en su proyección profesional, y el estímulo de sus 2 hijas, que le han aportado 2 nietos y 2 nietas,
que adora y dice, Miguel, y dice, me hacen cambiar algo cada día para ser más permisivo. Aguanto ahora mejor los cambios y cualquier incidencia, y en definitiva soy capaz de aceptar las cosas como vienen para poder afrontarlas mejor. La carrera profesional, por lo tanto, del doctor Miguel Fuentes Rodríguez, para nosotros, para la asociación y tus amigos, es una carrera de honor, de integridad, de ayuda a los demás, de verdadera ayuda a los demás. Si tuviéramos que sintetizar su semblanza, diríamos que don Miguel es una unidad de vida en sus valores personal, profesional, docente, sanitario y excelente compañero. Es un gran señor, protagonista del acontecimiento, del conocimiento y de la acción, perseverante, imaginativo y emprendedor, acostumbrado a vivir no solamente en su tiempo, sino con mucha frecuencia adelantándose a él. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra el doctor Ricardo Becerro de Bengoa. Muchas gracias. Es para mí un honor estar compartiendo mesa con eminentes personalidades del mundo académico, sanitario, profesional, y para mí es un enorme privilegio y un honor estar en este acto celebrando el ser nombrado hijo adoptivo del Centro Asturiano de Madrid, del profesor Fuentes, doctor Fuentes, de nuestro amigo Miguel Fuentes Rodríguez. Para mí es un honor. A quien conocí en el año 88, que me dijeron, va a venir una persona del mundo del deporte a quien yo ya conocía de referencias, porque no había ningún podólogo en España que ejerciera en un equipo de fútbol, y menos de primera división o de fútbol sala como era Interview. Y cuando llegó a la universidad, que estaba yo de estudiante recién terminado, pues resulta que revolucionó la universidad, revolucionó nuestra facultad, porque contra viento y marea pues llegó a crear una asignatura, la asignatura de podología deportiva, una asignatura que no se impartía en ninguna universidad de España, podología deportiva. Y a partir de ahí, pues otras universidades con el tiempo, empezaron a instaurar la asignatura del doctor Fuentes, porque le llamaban, tenía que ir a otras escuelas universitarias, otras facultades, dejaba todo, familia, dejaba a los amigos y ponía en marcha otras facultades, de otras escuelas, otras carreras de podología, implementando la asignatura de podología deportiva. Y bueno, posteriormente para mí fue pues un faro, es decir, bueno, una persona que deja su actividad laboral, deja su actividad profesional para dedicarse a la docencia, a la investigación, pues fue un faro en el que me vi reflejado. Y bueno, pues iba al bufo del profesor Fuentes y hizo el doctorado, también lo hice yo, y lo que más me sorprendió desde un punto de vista académico fue cuando participó en la puesta en marcha del único programa de doctorado, máster de investigación en podología, con una asignatura y con su participación como podólogo en el área del deporte, y empezó a formar masterandos y tesis doctorales, investigadores,
como investigador principal dirigió muchas tesis e hizo doctor a muchas personas y publicando en las mejores revistas internacionales, publicando porque aparece Juanete junto con el doctor Eduardo Pérez Boal en la mejor revista del mundo y llevando adelante, sacando adelante pues, publicaciones, artículos y sobre todo la faceta humana de enseñar a compañeros profesionales. Igualmente, bueno, creó la Asociación de Podología Deportiva, lo cual hizo que todavía le viera menos, con conferencias, congresos, actividades y siempre he estado ahí. Necesito asesoría, necesitamos tus conocimientos para llevar a cabo esta investigación a cualquier hora del día o la noche, da igual, si fuera entre semana, sábado o domingo, siempre dispuesto a colaborar. Y algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que no me enteré por nuestro amigo Miguel Fuentes, pues si aquí ya se ha hecho una loa de que es un excelente académico, investigador, clínico, pues el hecho de que yo me enterara por terceros de que participa, a mí me hace sentir mal, participa en organizaciones, en asociaciones de personas con necesidades especiales, capacidades diferentes, de forma voluntaria, tratándoles de forma voluntaria, totalmente altruista y donando material de ortopedia a asociaciones, a sacerdotes, a iglesias, pues hace de él que sea una persona excepcional, en la que para mí es un orgullo tenerle como amigo. Muchas gracias. El título que le concedemos hoy va con este diploma que dice: el presidente y la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, reunidos en sesión especial para la concesión de galardones, acordaron por unanimidad conceder el título de Asturiano Adoptivo en Madrid al doctor don Miguel Fuentes Rodríguez, por su amor a Asturias y su contribución científica a esta casa. En Madrid, 12 de diciembre del 2019. Lo firma el presidente y yo. Bueno, muchas gracias Marta Arbas por acompañarnos con la gaita. Además, has hecho un esfuerzo significativo, lo sabemos y es todavía de agradecer más. Antes de nada, vamos a dar la palabra al doctor Fuentes. Bien, pues, como es lógico, dirigirme a ustedes un minuto más y dirigirme, excelentísima señora presidenta de Médicos Escolares de Portugal y Europa, queridos amigos ilustrísimos de esta mesa, ilustrísimos señores de la Junta de Gobierno del Centro Asturiano de Madrid y de la Asociación Iberoamericana Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, familiares, amigos y compañeros, señoras, señores, queridos todos. He recibido títulos conseguidos por mi trayectoria profesional, sobre todo docente, pero nunca me han otorgado un título como este, el de Asturiano Adoptivo en Madrid.
Y en este caso es el mejor porque me lo conceden los amigos. Y sin yo hacer nada para merecerlo. Y además, con la suerte de que ellos están aquí presentes, estáis aquí presentes en esta mesa. Lo peor de todo es que han aprovechado para ponerme a caldo. Queridos profesores Martínez Otero y Sánchez Crespo, muchas gracias os doy, pues sois los culpables de que hoy sea un día feliz y entrañable para mí. Entrañable y para recordar siempre, pues considero que además en este título va de la mano ser asturiano en Madrid y ser en Madrid asturiano. Así que puedo presumir de doble nacionalidad, aunque los tiempos que corremos, no sé si decir esto es políticamente correcto. Lo que sí puedo decir es que me siento muy orgulloso y, como muchos asturianos, un poco inmigrante, que echan de menos su tierra natural cuando están en la tierra adoptiva y al revés. Pero os diré, para que no tengáis problemas de encontrarme fácilmente, que he pensado poner 2 remites en mi correo. Debo advertiros de que al adoptarme no habéis hecho un buen negocio. Pues por adoptar se entiende, claro, ya saben ustedes, ya sabéis todos, cómo he ido al diccionario en la charla anterior, y ahora igualmente he ido al diccionario y dice: adoptar. Primero, tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Es de Picasso. Segundo, acoger a un animal como mascota. Pero puede valer, no podría valer. Tercero, recibir haciendo lo propio un parecer, un método, una doctrina, etcétera, etcétera, que han sido creados por otros. Este no es un criterio. Cuarto, tomar resoluciones o acuerdos con previo examen o deliberación. No sería el caso en este momento. Y por último, quinto, sería adoptar, adquirir, recibir una configuración determinada. Por ejemplo, dice: el camaleón adopta el color de su entorno. Yo no me veo en estas atribuciones. Así pues, y pensándolo poco, he decidido acogerme a la primera de estas definiciones de adoptar, que me parece la más interesante. Ahora resulta que soy vuestro hijo. No biológico, a la vista está. Y además aprovecho para declararme nini. Estudio mi trabajo. Nini. Desde mañana mismo. Y para vuestra información, os aviso que como bien y sano, como 5 veces al día. Contrarresto el exceso paseando y pensando al mismo tiempo, que para nosotros y a mi edad ya es un logro. Y para reponerme, tomo sidra. Así que vosotros mismos. Dicho esto, paso a agradecer al Pleno de la Junta de Gobierno del Centro Asturiano de Madrid, reunidos en junio pasado, por haberme otorgado este título a propuesta del presidente, don Valentín Martínez Otero, quien dirige esta casa con maestría y buena mano. Debo decirte, querido amigo, que con las interesantes publicaciones que vienes realizando y que realizas mínimo hace 2 años al año, estoy rellenando huecos libres de las estanterías de biblioteca de casa, pues gracias a ti, querido Valentín, las estoy rellenando con un valor añadido: el cariño y el afecto de tus dedicatorias. Muchas gracias. Mi agradecimiento también, como no, al profesor
profesor Sáenz Crespo, que es nuestro maestro, amigo y un magnífico ejemplo por su trayectoria académica, profesional y humana, que trabaja desde hace muchos años y siempre con la misma ilusión por la defensa de los derechos de los escolares y jóvenes universitarios, para la salud, la educación, el bienestar, desde esta Asociación Española de Medicina Escolar y Universitaria que preside, que es la única organización portavoz de los escolares y jóvenes españoles a la comunidad internacional. Mi reconocimiento y gratitud. A mi querido amigo y compañero profesor Ricardo Becerro de Bengoa, el primer catedrático de universidad de nuestro país. Su valía investigadora y docente es un privilegio que nos ha dado nuestra profesión para estar y seguir juntos. Hace unos días leí que los jóvenes investigadores que por desgracia nos dejan en nuestro país están en su mayoría entre los 25 y 45 años. Tú, querido amigo, ya pasaste esta edad. Por lo que podemos estar más tranquilos que con el paso del tiempo ya no te perdemos. Aunque sé que los americanos todos los años te hacen tentadoras ofertas. No nos dejes. Como mucho puedes ir a Asturias en condición de asturiano consorte. Gracias por tus palabras siempre elogiosas, pero hasta la idea de que no voy a dejarte tranquilo. Ya que hablo de asturiano consorte, quisiera enviar desde aquí un fuerte abrazo a una asturiana de pura cepa y muy querida por todos nosotros, que es la doctora Marta Elena Losa Iglesias, que es catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, directora de un amplio departamento y además directora del Máster de Investigación Podológica que hace lo indecible por los programas de doctorado del que salen todos los cursos, valiosos estudios y tesis para engrandecer la podología. Gracias, Marta, que estás allí a fondo, muchas gracias. Que yo pensaba que no ibas a estar, pero te agradezco doblemente que puedas acompañarnos en este acto. Muchas gracias porque sabes que eres nuestro motor en la formación de posgrado. Es un privilegio teneros como amigo. Hoy sí que en este acto, y es la primera vez que me voy a referir a la familia que se encuentra en la sala, pues tengo que aprovechar la oportunidad que se me brinda para deciros lo mucho que os quiero. A Mari Carmen, a mis dos nenas, Angélica y Olivia, a sus maridos, David y Jorge, mis yernos, que me han salido muy bien, y sobre todo a los nietos que hacen nuestra felicidad, Adrián, Jaime, Marta, Sara y Diego, que me parece una bendición veros crecer y sois la alegría del día a día. Gracias a mis hermanos Loli y Eusebio, a mis cuñadas Maribí y Ana María y a mis sobrinos Maribí y Raúl, y a sus peques, porque nos acompañan siempre, igual que mis consuegros y mis consuegras, que mis primas y mis primos, Eloy, Maritere, Pilino, con el cariño que me demostráis siempre, sin olvidarme de mis 5 ahijados, que si no me regañan. Un fuerte abrazo a las personas presentes de este centro asturiano y a los representantes igualmente de APSEU, de la Asociación de Medicina Escolar, al profesor Bermejo y su señora, siempre está aquí, al quite, y para lo que les necesitamos. Es un privilegio ser vuestros amigos. Soy un afortunado contar con muy buenos amigos también desde la infancia. A mi entrañable Fernando, el doctor Acal, que suelo tenerle cerca. Amigos de la época escolar, como Abanade, Roca, Jaraba, Rodero, Tarroz, que mucho mérito tiene contar hoy con vosotros, más con la tarde que hace. Y más tarde a mi querido Miguel Ángel López, buenos compañeros de profesión, doctor Gómez, Meseguer, doctor González de la Rubia, que es un magnífico representante y presidente
desde los inicios de la Asociación Española de Podólogos del Deporte, doctor David Rodríguez, doctor José Prieto, Blanco, compañeros del trabajo, y aquí viene el doctor Pérez Duval, que es mi querido Eduardo, que compartimos pacientes y amistad. Compañeros de trabajo igualmente, Loren, Sonia, Jus y Julia, que tanto me ayudáis. Antonio Mora y Ángel Luis Márquez, mi querido Carlos Peña, María Aragón, que son instituciones del pasado y del presente del Atlético de Madrid. Y Marimar, que desde casi niña está siempre acompañándonos con nuestro querido Pepe. Gracias a todos. Agradecimiento entrañable a mis maestros, profesores y al tío Pepe, y a dos personas excepcionales en la medicina y fuera de ella que han influido en mi formación. Gracias al doctor Ibáñez, con quien tanto hemos compartido juntos en el Atlético de Madrid y posteriormente, y gracias al doctor Guillén, fundación de la Clínica Centro, que hoy es una referencia de salud. Y como final, mi mejor recuerdo para los que no están o no pueden estar con nosotros, mis padres y mi mellizo Felipe, que tanto te echo de menos. Y termino deseando a todos mucha felicidad con esta cita de Jean-Paul Sartre. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por estas emotivas palabras. Y ahora pues les pido a todos, por favor, os pido que de pie cantemos juntos Asturias Patria Querida. Por favor, que se acerque y no se vayan, que vamos a tomar un vinilo. Doña Mari Carmen.